Entonces dice, orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Este hermano alegaba y lo decía con convicción, hermano, lo decía con convicción, que él decía que acá en la Biblia el Señor le habla a la iglesia y que dice que cuando nuestra huida hacia el cielo no sea ni en invierno ni en día de reposo. Entonces yo me quedé pensando, digo, este hermano, esta persona nunca estudió hermenéutica, nunca hizo teología, nunca hizo un curso de homilética o un curso de dispensacionismo. Le explico por qué. Porque si usted se pone a analizar este versículo, la hermenéutica nos enseña a respetar el contexto inmediato o los textos inmediatos que están antes y después de este versículo. Y aparte la hermenéutica nos enseña de qué está hablando el Señor acá. Empezando, que esto el Señor no se lo dice a la iglesia, porque la iglesia ya no está para esta época. Mateo 24 no es para la iglesia. Mateo 24 es para el pueblo judío. Los 7 años de gran tribulación van a ser para el pueblo judío, no para la iglesia. La iglesia ya está en la boda del Cordero. Cuando ocurra esto que dice acá, ¿no es cierto?, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, ya han pasado 3 años y medio, está a la mitad de la gran tribulación. Nosotros los cristianos vamos a vivir una época de tribulación, de penurias, de amarguras, vamos a ver muchos cataclismos naturales, pero nunca en su consumación, porque se supone que cuando arrancan en Apocalipsis capítulo 6, donde arrancan los sellos, que arrancan con el caballo blanco, que es el anticristo y las falsas doctrinas y la apostasía, no porque sea blanco significa que es puro, porque justamente es un engaño, viene disfrazado, que eso después vamos a dar un estudio aparte de los 4 jinetes del Apocalipsis que gracias al Señor el Señor nos ha mostrado y nos ha revelado a través de su palabra. Pero este hermano aludía que el Señor mismo estaba diciendo en este versículo que nosotros teníamos que guardar el día sábado, por eso dice que no sea en día de reposo. Realmente nosotros los cristianos no solamente guardamos el día sábado, los cristianos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, sino que también, por lo menos mi familia, los hermanos que estoy pastoreando, que es una iglesia de más de 100 miembros, acá en Argentina, los hermanos nuestros, ellos no solamente guardan el sábado, nosotros guardamos el domingo, guardamos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y otra vez comienza la semana. Porque el Señor mismo dijo ahí en el libro de Mateo, le dijo a los fariseos, he aquí uno más grande que el día de reposo. He aquí el día de reposo. Jesús que estaba diciendo, yo soy vuestro reposo, y si no, léalo en el libro de Romanos, ya voy a poner la cita bíblica ahí abajo, usted la va a poder leer. En el libro de Romanos dice que uno hace diferencia entre día y día, pero Dios pesa igual todos los días. Porque la doctrina esta del día sábado, que es judía, también la han tomado para ellos los adventistas del séptimo día, porque bueno, de última uno dice, bueno, de los judíos que llevan, es una doctrina de hace 2000, 3000 años y mucho más, 4000, casi 5000 años, de la época que Moisés le dio las leyes en el monte Sinaí. Pero realmente los adventistas tienen apenas 120, 130 años de antigüedad como los testigos de Jehová. Entonces vemos que ellos guardan, para mí este hermano, no sé, para mí era adventista, digo yo, no sé. Pero en el video de él podía ver esta falta de entendimiento, porque acá el Señor le habla a los judíos. Usted fíjese que si nosotros respetamos el texto inmediato y el contexto inmediato y los versículos anteriores, a partir del verso 15, de Mateo 24, el Señor habla de la abominación desoladora que habló Daniel, dice el que le entienda. Entonces, la abominación desoladora nosotros lo entendemos que es el anticristo, que dice que quitará el continuo sacrificio y se meterá en el templo, y él, cuando los judíos estén degollando al cordero en la mañana a las 9 de la mañana y el otro cordero a las 3 de la tarde, porque habían 2 sacrificios por día, uno a las 3 de la tarde, uno a las 3 de la tarde y otro a las 9 de la mañana. Por eso la Biblia dice que Jesucristo fue el cordero perfecto, porque él fue clavado a las 9 de la mañana y murió a las 3 de la tarde. Él ocupó el sacrificio de la mañana
y ocupó el sacrificio de la tarde. Por eso fue el sacrificio perfecto. Entonces, hermanos, cuando falta el entendimiento y las capacidades para entender los contextos, nosotros, o la cantidad de videos que hay en internet, en YouTube, la mayoría de la gente hace una doctrina de un solo versículo y no respeta el contexto. Usted fíjese que el anticristo entrará al templo de los judíos, porque la Biblia en el libro de Daniel capítulo 7 y capítulo 9 dice que a la mitad de la semana él romperá el pacto. La mitad de la semana son 3 días y medio, son 3 años y medio. Que también después yo quiero hacer otro estudio bíblico con respecto a dónde dice que la tribulación va a durar 7 años. Y la Biblia lo habla claramente, que es la angustia de Jacob. Pero en este versículo yo me quiero más interiorizarme y puntualizarme en el verso 20. La Biblia, ¿por qué dice vuestra huida? Porque habla de huir, ¿no? De que Dios te va a arrebatar. Huir del anticristo. Fíjese los versículos anteriores dicen, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, la abominación desoladora es el anticristo, porque los judíos van a ser engañados creyendo que este es el verdadero Mesías, pero ahí se darán cuenta cuando Él entre al templo y les haga cortar el continuo sacrificio y Él diga, no, yo soy Dios y ustedes van a hacer lo que yo quiero y hará descender fuego del cielo y se enoje contra ellos. Dice el 16, entonces los que estén en Judea no huyan a los montes. Usted fíjese que acá está dando coordenadas, una logística, está nombrando partes geográficas y está hablando de Judea. Judea se encuentra en Israel. En ese tiempo también se encontraba en Israel. Nunca Judea ha desaparecido de Israel, ni se ha movido de ahí, de la parte geográfica. Entonces, por lo tanto, ahí nos damos cuenta que le habla al pueblo judío. ¿Y por qué le dice los que estén en Judea huyan a los montes? Porque el único refugio que va a tener el pueblo de Israel, los hebreos, va a ser huir a las montañas. Usted eso lo puede encontrar en el libro de Lamentaciones, capítulo 4, que ese también es otro tema lindo para charlar, donde habla de la consumación del dolor del pueblo judío. Yo quiero aclarar una cosa, los 7 años de la gran tribulación no son para la iglesia de Cristo, sino que son para el pueblo de Israel, para la esposa de Jehová, no para la novia del Cordero, que somos nosotros. Una cosa no siempre son los hijos de Israel y otra cosa son los hijos de Cristo, nacidos de nuevo, como dice Juan capítulo 3, verso 3, que el Señor le dijo a Nicodemo, tenés que nacer de nuevo de agua y de espíritu. De agua y de espíritu. Agua del bautismo y del espíritu, que el Espíritu Santo entra en nuestro espíritu, porque el Señor le dijo a la mujer samaritana, yo ando buscando adoradores en espíritu y en verdad. El Espíritu Santo, ¿dónde mora? No mora en el alma ni en la carne, el Espíritu Santo mora en el espíritu nuestro, en espíritu con minúscula. El espíritu con mayúscula, que es el Espíritu Santo, mora en el espíritu humano, que es con minúscula, ¿no es cierto? Y todo eso enseña las reglas de la hermenéutica. Entonces, si nosotros respetamos las reglas hermenéuticas, porque está la hermenéutica bíblica, la hermenéutica jurídica, ¿no es cierto?, que estudian los abogados, los escribanos, los grandes estudiosos también estudian hermenéutica, los fiscales. Entonces, si nosotros hacemos una buena hermenéutica, vamos a poder tener una buena interpretación de la palabra, sin locuras. Es más, yo los otros días vi un video de un hombre que estaba hablando como yo hablo y de repente hablaba en lengua y hacía una mezcla de cosas. Yo no estoy en contra de las lenguas porque el Señor me bautizó con el Espíritu Santo y me bautizó en lenguas. Pero yo ahora no siento de hablar en lenguas ni tampoco de hacerme el espiritual acá, porque no viene al caso, porque ese es el problema de muchos cristianos, que un ejemplo, cuando leen la Biblia les agarra la chiripiolca y se olvidan de estudiar la palabra, porque en Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque en ella tenéis la vida eterna. Escudriñar significa estudiar, indagar, inquirir, investigar. Nosotros no tenemos como cristianos que leer la Biblia, sino estudiarla. Tenemos que estudiar lo que es la etimología. ¿Qué es la etimología? Es estudiar lo que significa cada palabra en griego, en arameo, en hebreo, y la sustancia y qué significa cada palabra. Bien. Entonces sería bueno que usted pudiera hacer un curso. Mire, yo les voy a mandar un curso de hermenéutica, que son más o menos 35 o 40 hojas, muy bueno, y les voy a mandar un estudio de dispensaciones, que lo voy a escanear y lo voy a subir acá
al link, a los comentarios, para que usted lo pueda descargar y así nosotros juntos podemos viajar a través de la palabra. Es hermoso y apasionante. Yo cuando hablo de estas cosas no quisiera parar más de hablar, pero todo tiene un límite, amén, todo es ordenado. La Biblia dice que el Espíritu Santo es ordenado. Entonces, en el verso 20, cuando dice orad pues que vuestra huida no sea ni en invierno ni en día de reposo, le habla al pueblo judío. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo, el anticristo, se saque la careta y él se manifieste como el anticristo, como el antidios, ¿no es cierto? Porque la Biblia dice que blasfemará contra los cielos y contra el que está arriba de los cielos. Así dice el libro de Ezequiel, el libro de Isaías y Apocalipsis. También creo que en Miqueas. Entonces, cuando nosotros vemos esta enseñanza, nosotros pensamos que nos habla a nosotros, pero realmente acá no le habla a la iglesia, sino al pueblo judío. La iglesia ya hace 3 años y medio que fue arrebatada. Amén, porque antes que vengan todos los juicios de Dios, es más, si la iglesia se quedara a la gran tribulación, entonces le vamos a ver el rostro al anticristo, y nosotros no le vamos a ver el rostro al anticristo. La Biblia dice en Tesalonicenses que primero tiene que ser quitada la iglesia y el Espíritu Santo para que el anticristo se manifieste, porque hay algo que lo detiene, y es la iglesia de Cristo. Cuando la iglesia sea arrebatada, entonces allí se manifestará el hombre de perdición, como dice la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué dice que no sea en invierno ni en día de reposo? Porque si llega a ser en invierno, todos los judíos estarán en su casita comiendo los panes de higo, la comida que ellos hacen de invierno, y entonces el anticristo mandará sus tropas especiales, su ejército, ¿no es cierto?, que va a tener en esa época, dentro de poco. Como dijo Macron los otros días en una conferencia, que él está preparando un ejército para controlar las grandes masas. Así que ya todo en Europa se está preparando para todo esto. Y todos sabemos que Jared Kushner, que es el yerno de Donald Trump, él ya tiene el plan de paz para Palestina y para Israel. Según lo que cuentan, dice que es uno de los planes de paz del siglo. Porque esto va a ser grandioso, porque la Biblia dice que cuando digan paz, vendrá la destrucción repentina. Entonces, ¿qué pasaría si el anticristo sale a perseguir y a matar a los judíos? Porque lo que hizo Hitler va a ser un juego de niños con lo que va a hacer el anticristo. El anticristo va a cortar cabeza, va a abrir vientres, léalo Lamentaciones 4, sacará a los bebés, matará a las mujeres embarazadas, las cortarán con una sierra, con una espada. Entonces va a ser terrible para el pueblo judío. Si antes el pueblo judío sufrió, ahora va a sufrir mucho más, porque nunca se quisieron arrepentir. Por eso la Biblia dice que en la segunda venida, después de los 7 años, verán desde el cielo al que traspasaron. Gloria a Dios para siempre. Entonces, ¿y por qué también dice que no sean días de reposo? Porque todos los sábados, todos los judíos ortodoxos que viven en Jerusalén, en Israel, ellos van a las sinagogas, todos los sábados, y viven 12 horas metidos en la sinagoga. Y para el anticristo va a ser fácil, así. Va a decir, esta es la mía, los voy a matar a todos dentro de la sinagoga. Por eso la Biblia dice que uno será dejado y otro será tomado. Estarán dos en un molino, uno será tomado y otro será dejado. ¿No es cierto? Porque no le habla a la iglesia de Cristo, habla al pueblo judío. El que se quede será bendito, dice Isaías capítulo 4, verso 2 al 4. Léalo en su casa. Cuando dice uno será tomado y otro será dejado. No habla del arrebatamiento, porque en el arrebatamiento no será uno dejado y otro tomado. En el arrebatamiento serán todos tomados los que sean lavados con la sangre de Cristo. Usted no puede poner una lotería entre usted y su esposa y decir, ¿quién se va? ¿Vos o yo? Cuando tomamos este versículo donde dice uno tomado será y será otro dejado, porque sirve para confusión si usted no lo interpreta que ya el arrebatamiento ocurrió, sino que acá le habla al pueblo judío. En Isaías 4 dice que los que queden vivos a la segunda de Cristo serán benditos y serán puestos en el libro de los vivientes. Léalo después. Por eso dice que todos los que logren quedarse serán benditos, porque más arriba dice, será como los días de Noé. Entonces en los días de Noé, ¿quiénes fueron los que fueron llevados en juicio? Los que se quedaron. Los que se quedaron
fueron llevados, y los que fueron llevados, al revés, los que fueron llevados fueron enjuiciados, se comieron el castigo de Dios, que fueron todos los que no entraron al arca. Y los que se quedaron en el arca, los que se quedaron ahí, ellos fueron salvados. Así va a pasar como en los días de Noé, dice la. Por eso hay que respetar la hermenéutica, ¿ves? Porque ese versículo es anterior al que yo dije. Entonces, hermanos, es importante que nosotros analicemos la palabra de Dios a través de la luz de la hermenéutica, del Espíritu Santo, que es lo primordial, y de un buen estudio teológico y de dispensaciones. Si nosotros vamos a la dispensación de Noé, la Biblia dice que en la tierra había un solo hombre justo, y era recto su corazón, y era Noé. En cada dispensación de la que hemos vivido, porque nosotros vamos por la sexta dispensación, estamos pronto a entrar a la séptima, donde el justo volverá a ser Jesucristo, y él reinará desde Jerusalén en la era milenial. Pero nosotros ahora estamos en la dispensación de la gracia. Y sí, en esta dispensación hay millones de justos, pero no porque se lo merezcan, sino porque la sangre de Cristo nos ha justificado delante del Padre. Gracias al Señor, que Él murió por nosotros y Él nos justifica cada día y nos lava cada mañana, cada noche cuando oramos. Él nos lava, nos limpia de todo pecado. Y por más malo que usted sea, por más malas cosas que haya hecho, el Señor es misericordioso y amoroso, hermano. Ninguno de los que está del otro lado, de que me está escuchando, y de este lado, ni ningún ser humano de la tierra entiende la misericordia y el amor de Dios. El amor de Dios es tremendo. A veces uno no se imagina, uno no puede, le entra en la cabeza cómo puede ser que un hombre que violó 20 niños, tiró 20 bombas y degolló a tanta gente, y le tocan 200, 700 años de cárcel, y Dios lo perdona. Y usted lo ve que muere en una silla eléctrica, pero muere con una Biblia en la mano, un testamento, con un crucifijo. ¿Sabe por qué? Porque esa se llama misericordia de Dios. Nosotros no, nosotros justificamos y hacemos pena de muerte, porque ese hombre tiene que morir en la silla eléctrica, en la cámara de gas. Pero el Señor es amoroso, maravilloso. Por eso no hay cosa más grande que abrir el corazón a Dios para que Él nos llene de su gracia. Y su gracia nos justifica delante del Padre. En la época de Noé, el único justo era Noé. Una vez yo tomé una prueba de esto y un pastor que estaba de visita dice, no, en la prueba puso, no, el único justo que existió fue Jesucristo y no habrá otro como Él. Sí, en la época de la ley, porque Jesucristo nació en la dispensación de la ley, por eso Él cumplió la ley. Pero después que Él muere ya no cumple más la ley. Porque la ley, Jesucristo mismo dijo, la ley se va a minimizar en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. 2 mandamientos, con eso hacemos todas las casi 700 leyes que están en el libro, la Torá, en el libro de Moisés, en los 5, en la ley mosaica. Así que Dios les bendiga, hermanos, y nos estaremos viendo en el video número 2, y estaremos hablando tal vez de Mateo 24. Vamos a seguir hablando de Mateo 24. Abajo usted puede pedir algún tema que quiera saber, con la ayuda del Señor y algunos hermanos que también son consejeros míos, vamos a poder llegar a buen puerto y explicarle a usted las preguntas que usted está haciendo. Porque bueno, nosotros en la iglesia a veces cuando hay temas que son controversiales, largamos el tema en la mesa y hay 18 o 20 hermanos y entre todos llegamos a un acuerdo. Y eso es bueno cuando nosotros lo hacemos en comunión, porque todos tenemos que predicar lo mismo. Amén. Así que Dios le bendiga y un fuerte abrazo de parte acá del pastor Eduardo Vázquez. Que Dios le bendiga.